días a todos los asistentes desde Latinoamérica y buenas tardes a los de España. Mi nombre es Francisco Romero y algunos ya me conocéis. Soy Account y Project Manager en Global Suite Solutions y hoy está también conmigo Ángel Ortega, que es Project Manager también en Global Suite Solutions. Os vamos a hablar hoy del un modelo de seguridad y privacidad integrado, ¿vale? Que es un poco la unión entre la ISO 27001 y la ISO 27701, ¿vale? Os hablaremos de ambos conceptos. Antes de comenzar, os quería comentar que la sesión la vamos a grabar para luego a todos los asistentes os la vamos a compartir para si la queréis luego ver un poco más despacio. Y además, al final de la sesión vamos a mandar una encuesta de valoración muy cortita, pero que es importante para que nos ayude a mejorar estos webinars y que os podamos dar en el futuro pues otros webinars de más valor y que nos deis también vuestra opinión de qué os ha parecido. También, como veis, en el panel de GoToWebinar hay una sección, un apartado de preguntas, entonces la podéis ir lanzando, bien la podéis dejar para el final o bien según os va surgiendo las vais poniendo ahí y nosotros siempre cuando terminemos la presentación pues responderemos a todas ellas, ¿vale? Entonces, bueno, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, pero otros no, pues al final vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Somos Global Suite Solutions y somos una empresa que tenemos más de 15 años de experiencia en el sector de lo que veis en pantalla, pues en el sector de los riesgos, de la seguridad, de la continuidad de negocio, del cumplimiento en general, cumplimiento legal, auditoría y, como digo, llevamos más de 15 años de experiencia. Y hace más de 10 surgió dentro de la organización una necesidad que teníamos, que era de integrar todas esas normativas, todo ese know-how que íbamos teniendo en una herramienta que nos apoyase. Y finalmente no nos decantábamos por ninguna del mercado y decidimos crear una interna. Y es la que se llama Global Suite y es la que utilizamos y utilizan, como veis en pantalla, pues más de 2.000 clientes en todo el mundo. Estamos en más de 30 países, principalmente España, Europa y el resto de Europa y Latinoamérica. Trabajamos también con más de 60 partners autorizados y, como digo, nuestro objetivo principal es conseguir que las compañías pues trabajen seguras y tengan de manera centralizada todo su cumplimiento normativo, que cada vez es más grande. En cuanto a nuestras líneas de trabajo, un poco las que os vengo a comentar. Tenemos, por un lado, la línea de trabajo del software de Global Suite, que es la herramienta que tenemos, que da soporte a todas las normativas de gobierno, riesgo y cumplimiento, seguridad de información, que es la que nos vamos a centrar hoy, continuidad de negocio, infraestructuras críticas, etcétera. Y luego todos esos módulos dentro de Global Suite se basan en todos esos módulos se basan en un know-how que tenemos normativo, un know-how que tenemos dentro del equipo de consultoría de nuestra organización. Es decir, no es un software teórico, sino que se basa en todo el conocimiento que tenemos dentro de nuestra organización. Además, tenemos, como veis, unos servicios avanzados que es no solo damos consultoría de esta normativa, sino que apoyamos al cliente a mejorar su día a día, es decir, mejora de procesos dentro de todas estas normativas, monitorización, mantenimiento de estos sistemas de gestión en remoto, etcétera, etcétera. Y por último, unos servicios gestionados que pueden ser de interés, por ejemplo, un servicio de DPO externo, un canal de denuncias también tenemos, etcétera. Y bueno, una vez puestos un poco las bases, vamos a pasar ya a lo que es a la propia presentación. Voy a dar paso a mi compañero Ángel, que hará la parte principal de la parte teórica, y luego ya vuelvo a comunicarme yo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ortega, soy responsable de proyectos en Global Suite Solutions, ¿vale? Centrado principalmente en la parte de consultoría. Y bueno, en la presentación webinar que nos ocupa en el día de hoy, bueno, pues os queremos exponer pues la principal norma que ha salido en el año 2019, ¿vale? En agosto de 2019, que es la ISO 27701, que lo que vela es por el cumplimiento y protección de los datos e información de carácter, por así decirlo, personal, privado, ¿vale? Que está muy entroncada con la ISO 27001, que ya tiene larga trayectoria en lo que viene siendo en el mercado internacional. Un poco por ponernos en contexto, haremos una breve introducción a esta norma y las diferentes normas de protección de datos y seguridad de la información. Y para ponernos un poco en contexto, antes de entrar a hablar de la ISO 27701 y la integración que tiene en cuanto a seguridad y protección de datos, pues os vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que sería la ISO 27001 para que todos tengamos conocimiento. Hablaremos un poco de los aspectos más significativos del Reglamento General de Protección de Datos
en este caso le aplica a Europa, pero esto es extrapolable, lo que vamos a contar en el día de hoy, para cualquier país que tenga cualquier legislación, como ahora comentaremos en protección de datos. Una vez que ya tengamos el contexto y todo lo que habla cada una de estas normas o legislación, en este caso europea, nos centraremos en la ISO 27701, ¿vale? Los requisitos que establece y cómo se puede integrar tanto con la ISO 27001, perdón, y el Reglamento General de Protección de Datos o otras normas. A partir de ahí, daré paso a mi compañero que va a hacer una pequeña demostración de la herramienta Global Suite, en este caso, con los diferentes módulos, cómo se puede integrar toda esta información en una única herramienta para tenerlo todo centralizado y finalizaremos con un apartado de conclusiones y el apartado de preguntas que comentaba mi compañero Francisco hace un momento. Bueno, como todos sabemos, evidentemente, en el mundo en el que nos movemos hoy en día, el intercambio de información, ¿vale? Sabemos que la información es el activo, por así decirlo, más importante de cualquier organización, ¿vale? Pues este activo principalmente, hay un intercambio hoy en día, ¿vale? Muy importante entre diferentes organizaciones, nosotros con clientes, con diferentes partners, proveedores, etcétera. Y este gran volumen de información y transmisión de información evidentemente es necesario protegerlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con intercambio de información? Bueno, pues aquí pongo unos ejemplos muy generales, ¿vale? Puede ser pues, ceder nuestros datos médicos al hospital donde nos van a atender, gestiones bancarias que hacemos con nuestros bancos, aplicaciones móviles que damos nuestros datos y confirmamos el uso y no sabemos qué pueden hacer con esos datos en esas aplicaciones que nos descargamos, temas de geolocalización, etcétera. Entonces, como digo, esta información es vital, ¿vale? Vital tener un sistema robusto que sea capaz de gestionarla y, sobre todo, protegerla ante pues, posibles ataques, divulgación, etcétera. Y para eso tenemos en este caso, esta norma, que es un sistema de gestión de seguridad de la información y protección de la información privada, como es la ISO 27701, ¿vale? Que va a integrar, ¿vale? Esta protección de la seguridad de la información a nivel general, ¿vale? Pero en particular también habla de proteger los datos de carácter personal y privado, ¿vale? En este caso, y con ello cumplir con estamentos regulatorios, en este caso, del país donde aplique, en este caso. Por entrar un poquito y centrarnos en materia, ¿vale? Tenemos por un lado la ISO 27001, ¿vale? Esta ISO, como os comentaba anteriormente, es una norma de sobra conocida en el mundo internacional, ¿vale? Es una norma que vela, evidentemente, por la protección de la información desde diferentes prismas. Por un lado, protegerla desde el punto de vista de confidencialidad, no divulgarla, integridad, ¿vale? Que esa información no se pierda en ningún momento, siempre esté completa, ¿vale? Disponibilidad, básicamente, es que tengamos los mecanismos necesarios para que en el caso de que necesitemos abordar esa información o acceder a ella, esté siempre disponible donde tenga que estar, evidentemente. Hay una serie de mecanismos que ahora comentaré más adelante que componen el ISO 27001, pero en definitiva lo que vela es por la protección de la información en general, no solo de protección de datos personales, sino vela por la protección de la información de la organización, ¿vale? Por otro lado, como os comentaba en la parte del índice, en el año 2019, el año pasado, se publicó la norma 27701, que lo que tiene por objetivo es desarrollar y mejorar los procesos de gestión, ¿vale? Que se establecen en la ISO 27001, ¿vale? Para cubrir principalmente la protección de los datos, en este caso privados, en cualquier empresa de cualquier sector, etcétera, ¿vale? Estas dos normas, ¿qué nos aportan, en este caso, a cualquier organización? Bueno, pues evidentemente nos establece y nos dicta una serie de requisitos, ¿vale? Para que las empresas tengan una responsabilidad en cuanto al tratamiento de datos, ¿vale? Principalmente. Esta norma, evidentemente, al estar entroncada con la ISO 27001, ¿vale? Nos va a facilitar, de algún modo, la gestión de esta información en base a unos estándares reconocidos internacionalmente. Es decir, vamos a seguir unas pautas que sigue nuestra organización, la organización que tenemos a la vuelta de la esquina e incluso la organización que está al otro lado del mundo. Es decir, los estándares son comunes para cualquier organización y esto es muy importante. Y en el caso de Europa, ¿vale? Porque aquí, por lo que es lo que pongo aquí, RGPD, permite de alguna manera demostrar que estamos cumpliendo con una serie de mecanismos y de protección de esta información de cara a la opinión pública, estamentos regulatorios, etcétera, porque no hay una certificación como tal del cumplimiento de protección de datos. Esto puede ser extrapolable, estamos hablando aquí de RGPD, pero puede ser extrapolable a otras normas de protección de datos como puede haber en Chile, como puede haber en Perú, Colombia, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto,
Como os comentaba, os voy a comentar un poco cuáles son los requisitos de la ISO 27001, cuáles son los requisitos de la protección de datos que se aprobó en este caso, entró en vigor en el año 2018 para proteger los datos en Europa, en la Comunidad Europea, y a partir de ahí os voy a comentar en qué consiste la ISO 27701 y la integración que tendría con esta norma internacional de protección de la información, que es la ISO 27001, ¿vale? ISO 27001. Comenzamos. Este es un estándar, ¿vale? Que lo que pretende, como os comentaba, es mejorar y salvaguardar la información desde el punto de vista de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Uno de los puntos más importantes de esta norma es la realización de un análisis de riesgos. Evidentemente, con una metodología contrastada en el mercado, cada organización puede elegir la suya, pero bueno, tiene que ser una metodología reconocida. Y lo que pretende es esa información, ¿vale? Analizar las amenazas que pueden tener un impacto en esta información y establecer unos niveles de riesgo y en base a los cuales actuar. Por lo tanto, nos está generando un marco para actuar y mejorar nuestro sistema y evitar fugas de información, ataques, etc. Esta norma, ¿qué nos propone también? Bueno, pues un marco organizacional donde tengamos diferentes responsables en nuestra organización que permitan y que gestionen directamente la información y la seguridad de los sistemas que velan por la protección de esa información. Y, evidentemente, disponer de este sistema, como ya os he comentado, provoca, pues, de alguna manera, una confianza en las empresas, en nuestros clientes, incluso en proveedores, porque es un marco reconocido internacionalmente. La norma ISO 27001, ¿vale? Se divide de alguna manera en dos partes. Por un lado, tenemos las cláusulas de obligado cumplimiento, que van de los apartados 4 al 10 de la norma, que son la tablita que tenemos aquí a la izquierda, y por otro lado tenemos una serie de controles de seguridad en base a diferentes ámbitos, ¿vale? Sobre los cuales la organización tiene la potestad de identificar si esos controles los aplica la organización o no los aplica, ¿vale? Tienen la potestad, pues eso, de decidir si los aplica o no a voluntad propia. En el caso de las cláusulas, como digo, son de obligado cumplimiento, es decir, no podemos certificarnos en esta norma si no tenemos implantados cada uno de los requisitos que nos identifica en estos apartados. Evidentemente, tenemos que identificar cuál es el contexto en el que se mueve la empresa, tenemos que documentar, comunicar una política de seguridad a nivel de organización, tenemos que establecer unos roles y responsabilidades en la parte de liderazgo. En cuanto a planificación y la parte de operación de la norma, nos exige que tenemos que tener un análisis de riesgos para identificar aquellas amenazas que pueden provocar algún problema en la información de nuestra organización, ¿vale? Propone también, en este caso, que tenemos que tener armado todo un sistema para formar a nuestros empleados, para tener un proceso de gestión documental, aprobación de documentos, distribución, etcétera. Y para finalizar, pues evidentemente, una vez todo esto esté implantado, lo que nos propone es que lo revisemos para verificar si eso que hemos implantado está correcto en base a la norma y en base a nuestras directrices. Y eso se hace en base a una serie de métricas e indicadores, la realización de una auditoría interna que se debe realizar anualmente y una cosa que la llama la norma, o todas las normas ISO, como lo llaman, es la revisión por dirección, que en el caso se deben revisar ciertos puntos de la norma para verificar si lo estamos cumpliendo. En el caso de que detectemos alguna desviación en base a los requisitos que hemos establecido inicialmente a la hora de implantar la norma, entraríamos en la parte de mejora, que lo que tenemos que establecer pues, son acciones para corregir, evidentemente, esas desviaciones que hemos detectado. Por otro lado, como decía anteriormente, tenemos la parte de controles, que en este caso son 114 controles de seguridad que abarcan diferentes ámbitos, desde la organización, seguridad de los recursos humanos, desde la gestión de activos, gestión de acceso lógico a nuestros sistemas, cómo controlamos esos accesos de las diferentes personas, ya no solo de la empresa, sino accesos externos a proveedores, a clientes, etcétera. La parte de criptografía, seguridad física en nuestras oficinas, ¿vale? Pues en este caso tenemos diferentes controles, en este caso, y debemos identificar si esos controles nos aplican y justificar luego ante un auditor de diferentes estamentos qué estamos haciendo para verificar que eso lo estamos cumpliendo y aquellos que decidamos que no aplican, pues evidentemente justificar por qué la empresa ha decidido no implantar ese control. Pero decimos que esta parte es más aleatoria, por así decirlo, aunque si bien os digo, prácticamente el 96-97% son de aplicación a cualquier tipo de empresa porque son controles, por así decirlo, bastante genéricos y muy de alto nivel.
Por otro lado, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Permitidme que me voy a centrar en este caso en el reglamento que aplica a la Unión Europea, pero todo lo que vaya comentando en relación a la protección de datos es extrapolable a otras normas, ¿vale?, de protección de datos que puedan haber en otros países. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos de Chile, la 20.393, la Ley de Perú de Protección de Datos, la 29.733, o en Colombia, que tenemos la Ley 1581, ¿vale? Pues estas leyes que tienen sus, pues en este caso, su marco de aplicación y sus responsabilidades, también estarían cubiertos de alguna manera por la ISO 27701, como os voy a comentar más adelante. ¿Qué nos propone en este caso el Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, pues evidentemente el alcance, como os estoy comentando, está centrado en todos los países que están dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, todos los países tenemos unas directrices de protección y de gestión de los datos personales pues unificados, por así decirlo. Todos debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué genera este reglamento? Bueno, pues se genera, propone una serie de directrices, ¿vale?, tanto jurídicas como técnicas, como organizacionales, comunes para que toda la gestión de estos datos sea exactamente igual en cada uno de los países donde aplica esta ley. Evidentemente, todos vayamos de la mano en cuanto a la protección de estos datos. También el Reglamento General de Protección de Datos nos establece directrices y propuestas, por un lado, para el responsable de los datos, que sería la propia organización, es decir, yo tengo unos datos que me facilitan mis clientes, mis proveedores, mis propios empleados, yo soy el responsable, ¿vale? Entonces, propone una serie de medidas para ese responsable, pero también propone medidas para los encargados de tratar esos datos. Es decir, yo puedo tenerlos, yo soy el propietario, pero puedo cederlos a terceras entidades que realmente van a gestionarme, van a proporcionarme diferentes tipos de servicio. Pues también está en este caso, esta ley, ¿vale?, propone medidas para que esos encargados pues velen por la protección de estos datos que no son de su propiedad, por así decirlo. Y por último, de manera muy general, ¿vale?, esta norma lo que propone es que las organizaciones tengan una responsabilidad proactiva con los datos. Es decir, deben establecer diferentes medidas de seguridad para establecer, en este caso, la protección de los datos. Esta protección de datos, esta medida de seguridad, a fin de cuentas, lo que propone, de alguna manera, va muy de la mano con las medidas de seguridad que os he comentado antes que proponía la ISO 27001. Es decir, tener unos recursos humanos debidamente gestionados, un control de acceso lógico debidamente controlado, que no, pues eso, unas claves robustas, un sistema de asignación de credenciales correctamente pautado, la seguridad física de nuestra organización, archivo, documentación, pues evidentemente también debidamente protegido. Entonces, como veis, el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo con la ISO 27001 van muy de la mano en este caso a la hora de proteger, en este caso, los datos de carácter personal. ¿En qué se divide el reglamento? Bueno, pues tenemos, por un lado, aspectos muy jurídicos, ¿vale?, muy enfocados al cumplimiento de leyes, normativas, cláusulas, en este caso que propone la ley, de cara a los interesados. Evidentemente son los ciudadanos con los que nos ceden los datos para poder gestionarlos, ¿vale? Y luego tenemos una serie de aspectos más enfocados a la parte técnica o de seguridad que nos propone esta ley que debemos tener implantado en nuestra organización para velar por el cumplimiento y la protección de estos datos. En cuanto a los aspectos jurídicos, bueno, pues tenemos por un lado el deber de información. A la hora de recabar esos datos, bueno, pues evidentemente tenemos que informar a esas personas que nos ceden esos datos para qué estamos recabando esos datos, cuál es la finalidad y cuál es la base legal jurídica por la que recabamos los datos. No estamos pidiéndolos por pedirlos, sino que realmente tiene una base jurídica y una necesidad para poder gestionar esos datos o gestionar cualquier trámite de cara a ese interesado. También nos propone de alguna manera que tenemos que tener un registro de actividades de tratamiento. Es decir, todos los datos que tenemos, que gestionamos en nuestra organización, ¿vale?, tenemos que identificar de alguna manera en un listado, ¿vale? Pues por ejemplo, la parte de empleados, todos los datos de empleados, pues tenemos que identificar qué datos se almacenan de esos empleados, si esos datos son transferidos a una tercera entidad o no son transferidos a una tercera entidad, cuál es la base jurídica que los gestiona, o en este caso que lo justifica ese tratamiento, aplicaciones que tenemos donde se gestionan esos datos. Bueno, pues esa identificación, esa base de datos, por así decirlo, tenemos que tener identificado. En algunas organizaciones también de alguna manera, nos exige, en determinadas organizaciones de gran tamaño, tener una figura, un responsable que vele por el cumplimiento de cada una de estas cláusulas, ¿vale?, y atienda a los intereses de los diferentes interesados, que en este caso es el delegado de protección de datos, pues que debe tener ciertas organizaciones.
Por otro lado, también nos habla también del plazo de conservación de cada uno de los datos que almacenamos. Evidentemente, sabemos que por temas legales, temas de otras leyes, hay ciertos plazos por los cuales tenemos que guardar información, 5 años, 10 años, etcétera, pero bueno, la ley en este caso, este reglamento nos indica de alguna manera que estos plazos deben estar debidamente consensuados para eliminarlos en el momento que ya no sea pertinente tenerlos. En cuanto a las transferencias internacionales, muy importante, tenemos que identificar a qué países, ya no solo de la Unión Europea, sino cualquier país del mundo, transferimos estos datos pues, para diferentes gestiones. Bueno, pues también tenemos que tenerlo contemplado. Y muy importante es el último que viene aquí identificado, que es el ejercicio de los derechos en este caso, de los derechos de los interesados. Ante cualquier petición de información, reclamación, que no quiero que tengas mis datos ya en tu organización, bueno, esos derechos que tenemos todos los, en este caso, usuarios o ciudadanos, por así decirlo, pues nos propone una serie de pautas para que podamos atender estos derechos debidamente. Eso en cuanto a la parte jurídica. Y en cuanto a la parte de seguridad, bueno, pues evidentemente de todos esos datos que hemos identificado en el registro de actividades que os comentaba anteriormente, bueno, pues tenemos que hacer un análisis principal un análisis de riesgos para determinar en base a una serie de elementos si los datos que gestionamos, ¿vale? Pueden tener o no una implicación en la, por así decirlo, en los interesados, de alguna manera. Tiene alguna implicación más allá de pues, que se tenga un nombre y apellidos, no es lo mismo que tener sus datos bancarios, sus datos de afiliación sindical, es decir, esos datos son más sensibles, entonces tenemos que hacer un análisis para verificar si los datos que gestionamos pueden implicar algún tipo de problema adicional en los interesados o no. En el caso de que detectemos que eso sí que puede implicar algún perjuicio en los interesados, ¿vale? Nos pasaría al siguiente punto, que sería la evaluación de impacto, que es para que nos entendamos el análisis de riesgos que conocemos todos. Identificar una serie de amenazas, esas amenazas valorarlas en cuanto a probabilidad e impacto, por poneros un ejemplo, y en base a los riesgos que detectemos, aplicar contramedidas para intentar que esos riesgos, pues, mitigarlos de alguna manera, ¿vale? Aparte, continuando con estos aspectos tan más técnicos o más enfocados a la seguridad, también el Reglamento General de Protección de Datos nos indica que ante cualquier brecha de seguridad que detectemos que, pues mira, han accedido a los datos, han divulgado este tipo de datos, ¿vale? Pues como dependiendo del volumen que esté afectado, esta ley nos obliga a comunicar esta brecha de seguridad tanto a entidades gubernamentales como a los propios interesados, dependiendo del alcance de la brecha de seguridad que hayamos tenido. Y volviendo a la parte que os comentaba de seguridad proactiva, bueno, pues nos indica que tenemos que aplicar una serie de controles para velar por el cumplimiento y la protección de estos datos personales, como pongo aquí una serie de ejemplos, pues establecer copias de seguridad, un plan de continuidad si es oportuno, comunicaciones debidamente protegidas, control de los proveedores, etc. Dicho esto, y ya puestos un poco en contexto, pasamos ahora mismo a comentaros un poco los beneficios que tendría la ISO 27701, que aglutina lo mejor del Reglamento General de Protección de Datos o leyes, en este caso, de protección de datos personales o información personal y la seguridad de la información que propone la ISO 27001. En este caso, importante recalcar que esta norma, ¿vale?, publicada por ISO, es una extensión a los controles establecidos por la ISO 27001, en este caso, y los controles de la 27002, que es el apartado de controles que comentaba, ¿vale? Está diseñada, de alguna manera, para los requisitos que establecen esta norma, la 27001, ampliarlo, ¿vale?, para que cubran aspectos en cuanto a protección de datos que la 27001, como os comentaba, no están recogidos como tal. ¿Vale? ¿Qué nos aporta? Pues evidentemente nos aporta un sistema de gestión para administrar y gestionar y proteger datos privados y complementa al RGPD para garantizar y proteger la privacidad de la información de los ciudadanos interesados, en este caso, respecto a los datos de carácter personal. Por centrarnos en esta norma, y ahora vais a ver un poco la trazabilidad que tiene con RGPD y con la 27001 en este caso. La ISO 27701 se divide en 4 clausulados, ¿vale? 4 clausulados que nos ponen diferentes medidas de aplicación para cubrir lo que nos propone esta norma. En cuanto al clausulado 5, ¿vale?, porque el resto de clausulados pues, no dejan de ser definiciones y trazabilidad con otras normas. Si nos centramos en la parte más importante de la norma, empezamos en el clausulado 5 y aquí lo que nos dice, lo que nos propone la 27701, nos establece requisitos adicionales, ¿vale?, en base a los apartados 4 al 10 de la norma ISO 27001.
Acordaos, os he comentado que había una serie de apartados de la 27001 que eran de obligado cumplimiento, como era el contexto, política, análisis de riesgos, la parte de revisión por dirección, auditoría interna, etcétera. Hay una serie de requerimientos. Bueno, pues en el clausulado 5, lo que hace la 27701 es que repasa cada uno de ellos y en determinados aspectos y determinadas cláusulas nos indica que debemos añadir o analizar ciertos requerimientos que nos propone la propia 27701. En este caso, os pongo unos ejemplos muy particulares que nos añade que tenemos que modificar, por así decirlo, o ampliar la información del contexto, las necesidades de las partes interesadas, a determinar correctamente el alcance con la parte de seguridad de los datos personales, y tenemos que tener dentro de nuestro análisis de riesgos en cuenta esa protección, ese prisma de protección de los datos de carácter personal. Hay ciertos apartados en los cuales no se propone ningún clausulado adicional, ¿vale? Pero esto es principalmente solo sobre los que sí que se proponen elementos adicionales. En cuanto al clausulado 6, se centra en la parte de controles de la 27001, el anexo A, que es muy conocido, la declaración de aplicabilidad, o en la guía de buenas prácticas de la 27002, que es lo mismo, que te indica cómo se deben implantar en los diferentes controles. En este caso, esta cláusula, como digo, tiene trazabilidad con los controles del anexo A de la 27001 y propone requerimientos adicionales no a todos, pero sí a la gran mayoría de ellos, pues repone, pues eso, pues evidentemente, en cuanto con el prisma siempre de la protección de datos. Aquí os pongo un ejemplo de los diferentes apartados en los cuales nos propone clausulados adicionales. Pues bueno, pues la política, aparte de hablar de seguridad, tiene que hablar de la parte de responsabilidad y protección de datos. Las responsabilidades de seguridad tiene que tener una serie de directrices y responsabilidades en cuanto a protección de datos. La política de dispositivos móviles debe velar porque esos datos no se difundan. Es decir, tenemos una serie de clausulados sobre los cuales nos propone que debemos añadir información adicional. En el clausulado 7 ya cambiamos, por así decirlo, de vertiente y, como podéis ver aquí, ya entramos en el apartado específicamente de protección de datos, ¿vale? En este caso, lo que nos propone la ISO 27701 es una guía de controles, una guía de implementación, ¿vale? De una serie de controles y medidas para velar por el cumplimiento de los datos de carácter personal. Es muy importante destacar que en este punto que estos controles que propone la norma no son de obligado cumplimiento en su totalidad, sino que cualquier organización puede identificar qué es lo que implementa y qué es lo que no implementa. En este caso, tiene mucha trazabilidad con RGPD, que es lo que os estaba comentando, pero, por ejemplo, a lo mejor en otras leyes que os comentaba anteriormente de diferentes países, pues a lo mejor hay ciertos requisitos que esas leyes no lo requieren y decidimos no aplicarlo por las razones que sean, bien justificadas. Bueno, pues en este caso es lo que propone este clausulado 5. Evidentemente, pues aquí estamos hablando de intereses legítimos, ¿vale? Pues el propósito del tratamiento, tenemos que identificarlo correctamente y cuál es la base legal, obtener el consentimiento y guardar evidencias de ese consentimiento de tratamiento de datos de los diferentes responsables. Tenemos que hacer una evaluación de impacto, que RGPD casualmente nos lo pide. Bueno, pues en esta norma también nos dice que tenemos que hacer esa evaluación de impacto o análisis de riesgos para determinar qué riesgos tenemos específicos en cuanto a esos datos de carácter personal que estamos gestionando. Nos identifica que tenemos que tener un registro de actividad de tratamiento. No lo llama tal cual así con ese nombre, pero básicamente leyendo el clausulado lo que nos dice es que tenemos que tener identificados los tratamientos, base legal, los plazos de conservación, cuántas personas acceden, etcétera. Pues nos lo dice que tiene, como digo, trazabilidad total con RGPD. En cuanto a los derechos, pues también nos dice que tenemos que velar por el cumplimiento de los derechos de los interesados, mucha trazabilidad con la norma. Tenemos que atender cualquier tipo de solicitud en cuanto a solicitud de datos personales a cualquier interesado, con unas pautas bien determinadas. Principios de retención de la información, lo que os comentaba, no tener la información almacenada más del tiempo que cualquier ley nos indique, transferencia de datos, identificarlo, etcétera, ¿vale? Y esto es muy importante que lo identifica para este clausulado es para los responsables de los datos, es decir, para la propia organización. Y finalizaríamos con los requerimientos del clausulado 8, ¿vale? Que son requerimientos o controles adicionales o recomendaciones que nos dice la norma, ¿vale? Para aquellos encargados de tratamiento, aquellos encargados a los que nosotros le cedemos datos para hacer cualquier tipo de gestión. Bueno, pues nos propone una serie de clausulado para que esa parte, evidentemente, esté debidamente protegida. Pues en este caso, pues acuerdos entre el cliente y los encargados del tratamiento tiene que estar debidamente documentado, acordado, cláusulas de confidencialidad,
que en este caso el encargado de tratamiento, cómo va a notificarnos las diferentes brechas que pueda tener, si hace evaluación de impacto, qué medidas está aplicando al tratamiento de nuestros datos, ¿vale? ¿Cuál es el propósito del tratamiento? En este caso con los diferentes encargados. Nos indica de alguna manera que los datos que cedemos a estas entidades no se pueden utilizar para elementos de comerciales, eventos de marketing, etcétera, porque evidentemente no son suyos, ¿vale? Nos tendría que pedir algún tipo de permiso. Cualquier archivo temporal que se establezca de esos datos, alguna base de datos que sacamos para hacer cualquier tipo de gestión en esos encargados de tratamiento, bueno, pues establece los mecanismos para que esos archivos sean eliminados. Establece también, nos dice una serie de directrices para que los datos que intercambiamos con esas entidades, pues en el momento de disolver la relación, el acuerdo que tenemos, pues sean devueltos y eliminados de sus sistemas, ¿vale? Si esta entidad hace cualquier tipo de transferencia a cualquier otra, un tercero, etcétera, pues debe ser debidamente comunicado, o también pues establece los pautas y los requerimientos necesarios para, en este caso, si está subencargado con el que nosotros hemos llegado a un acuerdo, a su vez subcontrata el tratamiento a otras entidades o va a ceder esos datos porque él solo no lo puede cubrir, pues también nos establece las diferentes pautas para poder gestionarlo. Como veis, en este caso, esta norma, la 27701, tiene trazabilidad absoluta con la ISO 27001, RGPD o diferentes normas de protección de datos. Por lo tanto, es de vital importancia tener un sistema donde todo esto esté debidamente centralizado e integrado, ¿vale? Y para ello vamos a pasar ahora mismo con mi compañero Francisco, que os va a hacer una pequeña demostración para que podáis ver un poco nuestra herramienta Global Suite y cómo se puede centralizar todo esto en una única herramienta para tenerlo accesible en el momento que lo necesitemos. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Pues como he comentado en la introducción, al final toda esta gestión de normativas pues se hace muy difícil llevarla a cabo sin el apoyo de la transformación digital, sin el apoyo de herramientas. Entonces, nosotros en Global Suite Solution desarrollamos la herramienta Global Suite y la herramienta, para que las conozcáis, pues es una herramienta GRC que permite, pues como he comentado antes, optimizar un poco los procesos en términos de riesgos, seguridad, continuidad de negocio, términos de privacidad y compliance en general, ¿vale? Y básicamente soluciona problemas desde el punto que seguro que muchos de vosotros son problemas que tenéis en el día a día y son problemas como los que veis aquí. Uno, el problema de la centralización, es decir, al final tener una herramienta nos permite tener toda la documentación y toda la información en el mismo sitio, en una misma herramienta, en un mismo software que sabemos que si accedemos ahí vamos a tener ahí toda la información, no solo un repositorio o gestor documental, sino toda la información de manera inteligente. Luego también la automatización. Sabemos que muchas de las tareas que hacemos en el día a día pues podrían automatizarse. Pues, por ejemplo, preguntar a los responsables de esas contramedidas que comentaba Ángel, preguntarle cómo tienen esos controles, si las han implantado ya, si las mejoras que surgieron de las auditorías del año pasado ya se están implementando, esos planes de acción. Y mediante el uso de herramientas, pues podemos enviar alertas, enviar correos automáticos o enviar notificaciones a esas personas que están en contacto con nosotros dentro del sistema de gestión. También podemos llevar a cabo una monitorización. Al final, el uso de una herramienta nos aleja un poco de las hojas de cálculo en el sentido de que podemos ver, es una herramienta viva que permite ver cómo están mis riesgos, cómo están mejorando mis riesgos, cómo los estoy mitigando, cómo me encuentro respecto a hace un año, respecto a hace dos. Es decir, puedo hacer un monitoreo continuo de en qué estado me encuentro. Y por último, la trazabilidad. Este concepto que está ahora muy, muy de moda, que es la diligencia de vida, ya no solo es cuestión de hacer las cosas proactivamente, sino también de demostrarlo. Y mediante el uso de herramientas como Global Suite, podemos demostrar mediante el sistema de logs, mediante el sistema de alertas, que estamos haciendo, o al menos estamos intentando hacer las cosas bien y tratamos de tener todo eso trazado y bien auditado dentro de la propia herramienta. Como os he dicho, la solución Global Suite es una herramienta, es una solución modular que contiene varios módulos. ¿Vale? Como veis, pues tiene, en general es un GRC, pues tiene un módulo de riesgos, uno de seguridad de información, uno de seguridad, de continuidad de negocio, legal and compliance, privacy. Y en el día de hoy lo que os voy a enseñar es un ambiente, un entorno integrado entre seguridad y protección de datos que integra la mayoría de conceptos que ha contado Ángel de la ISO 27001, 27701 y cualquier ley de privacidad que tengáis en vuestro país y cómo permite una herramienta llevar todo de manera centralizado, ahorrando esfuerzos y, en definitiva, ahorrando costes, ¿vale?
Así que sin más dilación voy a pasar a la herramienta y os enseño un poco cómo trabajamos también nosotros, también internamente con nuestros propios clientes, ¿vale? Vale, ya estoy dentro de la herramienta, dentro de Global Suite. Como digo, esto es como también nosotros trabajamos con nuestros propios clientes de nuestros equipos de consultoría. Es decir, ahí tenemos, hay algunos de nuestros clientes que utilizan la herramienta de manera independiente, pero también nosotros la utilizamos internamente en nuestros clientes para tener aquí toda su información y nos sea incluso a nosotros como organización más fácil poder apoyarles y poder estar en el día a día con ellos, ¿vale? Entonces, como veis, este es el aspecto de Global Suite. Tenemos una serie de pestañas en el menú superior y estas pestañas van a ser siempre las mismas independientemente de los módulos que tengamos contratados, y lo que va a cambiar va a ser el número de opciones que tenemos disponibles y un poco la funcionalidad en cada opción. Pero eso me permite que si yo comienzo hoy con el módulo de seguridad de información y en un futuro quiero optar por el de continuidad de negocio, pues no tenga que hacer nada, únicamente ampliaré mi funcionalidad y seguiré trabajando, ¿vale? Será como ir añadiendo ladrillos dentro del muro. Entonces, como veis, muchos de los conceptos que veis que vais a ver en la demo os sonarán de los que ha comentado Ángel dentro de lo que pide una normativa, la 27001 en este caso. Pues vamos a ver, lo primero que vamos a hacer antes de nada es organizar el contexto de la organización, es decir, ¿dónde estamos? Pues vamos a organizar cuáles son los procesos de mi organización, los servicios, los procesos, o hay empresas que prefieren hacerlo según sus áreas, según sus departamentos, según sus gerencias, y es lo primero que vamos a hacer. Vamos a organizar nuestro entorno en base a este árbol de servicios y procesos que vamos a ver varias veces durante esta demostración o esta breve presentación. Entonces, una vez que organizamos nuestro árbol de procesos, como veis aquí, pues financiero, comercial, marketing, etcétera, etcétera, esto ya lo tenemos establecido. Vamos a pasar, como digo, a algunos conceptos que típicamente se tienen muchas veces en un documento, pero aquí nos permite tener algo más vivo. Por ejemplo, tenemos la opción de alcance que piden todas las normativas ISO, pues podríamos tener un alcance para protección de datos, otro para seguridad de información, para la 27001, donde dijésemos cuáles son los procesos afectados, cuáles son las partes interesadas, el contexto. Podríamos subir algún documento que nos ayudase a definir el alcance. Vamos a poder tener toda la información de manera centralizada. También vamos a poder definir cuáles son los objetivos de este sistema de gestión, pues van a ser reducir las incidencias de seguridad, por ejemplo, atender todas las solicitudes de derechos que comentaba Ángel, datos personales en un plazo menor a 5 días. Y todo esto lo vamos a tener, como veis, de manera centralizada. No hace falta que tenga varios entornos, varios ambientes, sino que todo lo llevo en el mismo sitio porque seguramente sea el mismo equipo el que vaya a hacer toda esta gestión. Voy a poder organizar todos los roles de mi organización, pues qué personas forman parte de la alta dirección, quién es el responsable o el delegado de protección de datos, quién es el responsable de seguridad, y a todos estos le puedo asignar las personas de mi organización para poder aprovechar estos roles en toda la herramienta. Y si el día de mañana el delegado ya no es Javier, sino que es María, pues simplemente cambiándolo en esta opción tendría ya asociada todas estas funcionalidades. También podemos definir, como piden las normativas ISO, pues todas las competencias y funciones que debe tener la alta dirección, el responsable de seguridad, etcétera, etcétera, pues toda esa información la podemos definir en su opción concreta. Podemos tener también aquí centralizados los comités de decisión, el comité de seguridad, el comité de continuidad de negocio, el comité de auditoría, los vamos a poder tener aquí presentes con todos sus responsables, e incluso lo vamos a ver vincular con las actas de todas las reuniones que vayan teniendo y las notificaremos por correo automáticamente para que puedan aprovechar esa información y aprovechar los automatismos que nos ofrece Global Suite. Y también vamos a poder hacer un análisis de brecha, un gap análisis respecto a cualquier normativa. Aquí tenemos la ISO 27001, pero os quiero enseñar también, que es algo que no solemos enseñar en las demos, pero que hoy me parece que es pertinente enseñarlo, una serie de catálogos que tenemos ya que podríamos tener precargados en la herramienta para que os quedéis con la idea de que esto no es solo de la ley de protección de datos o la ley de seguridad de un país concreto, en este caso de España, sino que tenemos acceso podríamos tener la ley 20393 de Chile, la ley PIC de Chile que está pendiente de aprobación, la ley de protección de datos de Perú o la 30424,
la de continuidad de negocio, la de Ecuador, la de Colombia, o la que nos ponía un compañero en una de las preguntas que ya le he podido leer, que es pues la Ley de Protección de Datos de Uruguay, la 18331, pues la podríamos tener aquí cargada también sin ningún problema, ya que podemos tener aquí cualquier normativa con sus requisitos, incluso normativas internas que apliquen a nuestro sector concreto dentro de nuestro país. Y estos catálogos, ¿qué son? Pues al final van a ser un listado de requisitos, como veis en pantalla, un listado de controles o requisitos en el que vamos a poder decir en qué estado se encuentra mi organización respecto a ese requisito. Pues si lo tengo auditado, si lo tengo implementado pero no lo he auditado todavía, y voy a poder aparte relacionar todos estos requisitos con el gestor documental. Si yo tengo un documento de la política del sistema de gestión, lo tengo una vez, pues a lo mejor esa política me está permitiendo hacer cumplir o hacer cumplir o implementar varios requisitos. Pues yo, con tenerlo subido una vez, estará vinculado a todos los requisitos de esa normativa o, lo que es mejor, si tengo 3 normativas, pues vinculado a 3 normativas diferentes, el mismo documento me podría servir. Centrándonos un poco más en 27001 o en la 27701, cuando paso a la pestaña Análisis, vemos que tenemos aquí muchos de los conceptos que ha comentado Ángel. Podemos tener aquí registrados todo lo que os imaginéis, pues los encargados de tratamientos, quiénes son, las gestorías, las empresas que me ayudan con las oportunidades comerciales, las empresas que me ayudan con los temas laborales, etcétera, etcétera. Los podemos tener aquí, las empresas de las que yo soy encargado de tratamiento, y vamos a poder tener ya los tratamientos de datos personales, es decir, todos los tratamientos, datos personales que yo tenga que hacer, que tenga en mi organización, pues lo puedo tener aquí definidos con una serie de requisitos, una serie de dimensiones o características que yo voy a ir evaluando, y la propia herramienta ya me ayuda y me dice, vale, pues según lo que tú estás evaluando para estos tratamientos, sería recomendable o sería necesario realizar un análisis un análisis de impacto de la privacidad. Hay lo que llamamos aquí un PIA. Es decir, la herramienta me va a ayudar y me va a apoyar a esta decisión. Y es más, me va a ayudar de manera automática, pero esta metodología que veis aquí, esto al final tiene un cálculo interno que vais a poder configurar vosotros bajo el panel de administración con vuestras propias metodologías de análisis de riesgos y gestión, ¿vale? Estos tratamientos que tenemos aquí los vamos a organizar, los vamos a ordenar en el inventario. El inventario es una parte también importante de la herramienta. ¿Por qué? Porque me permite, este árbol famoso que os he comentado al principio, me permite desarrollarlo y ver cuáles son los tratamientos de datos personales que pide la 27701 que sería recomendable hacer para cada área o cada departamento, me permite desarrollarlos y no quedarme ahí, sino que desde el punto de vista de la 27001 de seguridad de información, pues puedo tener aquí cuáles son los aplicativos, los soportes, los proveedores, el hardware, las instalaciones, es decir, todos los activos que se llaman dentro de la 27001 los puedo tener aquí organizados en mi propio árbol con todas sus dependencias. Y además voy a poder, igualmente que hacía con los tratamientos, voy a poder evaluarlos de una manera, en este caso, diferente, ¿vale? Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, puedo buscar los aplicativos o el hardware, las instalaciones, y cada uno evaluarlos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad para saber cuál es el nivel de importancia que tiene ese activo dentro de mi organización. Una vez que ya tenemos este árbol de elementos, podemos hacer también los análisis de riesgos. Podemos ver cuáles son las amenazas, las amenazas y vulnerabilidades que afectan a cada uno de estos activos. Entonces, para cada uno de ellos vamos a poder saber cuáles son las amenazas y cuál es la probabilidad, impacto y riesgo de esas amenazas dentro de cada uno de los activos. Como digo, estas metodologías las vamos a poder configurar 100% dentro de la herramienta para que se asemejen a lo que tenemos dentro de nuestra organización. Una vez que evaluemos todos nuestros activos, todos nuestros análisis de riesgos, vamos a poder ver un mapa de calor dentro de mi organización para ver cómo me encuentro, si tengo más riesgos más altos, riesgos más bajos, cuáles son los que debo tratar antes. E incluso este mapa, como veis, es interactivo y según yo voy pinchando, me va cargando en la parte inferior los riesgos que tengo en esos niveles. Lo podríamos ver en formato mapa de calor, en formato de burbujas, podemos hacer filtros para un área o una gerencia concreta, es decir, podemos jugar mucho con estos gráficos dentro de la herramienta una vez que la tenemos alimentada. Y además, con estos riesgos que tenemos altos o muy altos, vamos a poder tener
registradas dentro de la herramienta todas las medidas o contramedidas que comentaba Ángel para tenerlas identificadas. Todos estos controles con sus responsables, si está implementado o no dentro de la herramienta, todos estos controles lo vamos a poder tener identificados. Y es más, estos controles, si los queremos mejorar, vamos a poder desarrollarlos y planificarle una serie de acciones a cada uno de ellos. Pues una serie de acciones que me van a permitir mejorar en el próximo semestre o en el próximo año, y a esos controles, a esas medidas, le voy a poder asignar, como digo, esos responsables para tener un seguimiento de estas medidas y ver cómo se encuentran las medidas que yo he planificado, e incluso la herramienta me ayude mandando alertas, en este caso pues a Verónica o a quien yo asigne como responsable cuando se acerque la fecha de definición, la fecha de fin. Una vez que yo vaya implementando estas acciones, pues yo puedo ir viendo el porcentaje de progreso, cómo va creciendo dentro de mi organización. Ya por continuar, por comentaros brevemente algunas de las opciones que tenemos más transversales también, pues por ejemplo en la parte de planes podemos tener todos los cursos y charlas de concienciación y sensibilización que hagamos en materia de seguridad, en materia de continuidad, en materia de protección de datos. Vamos a poder realizar un registro de las auditorías que realizamos en nuestra organización, y lo que a mí más me gusta de esta opción es que no solo vamos a poder registrar estas auditorías, sino que del informe de auditorías nos van a surgir seguro no conformidades. Pero esas no conformidades y planes de acción que surjan de la auditoría no se quedan en un papel ni se quedan en la memoria, sino que las vamos a tener registradas, como veis aquí, bidireccionalmente en la opción de no conformidades, que voy a acceder a ella para que veáis que esas no conformidades las voy a poder definir en base a un formulario interno que yo tenga en mi organización. Estos campos los voy a poder definir de manera autónoma para poner aquí, como digo, los campos que tenga en mi organización y tener un seguimiento de todo lo que se va haciendo con esa no conformidad. A qué servicios o áreas afecta, quién es el proveedor o suministrador que nos tiene que apoyar, el impacto y la urgencia de esta no conformidad. Y lo que es interesante, pues cuáles son los empleados que se van a encargar de realizar esa no conformidad, los seguimientos que se van haciendo, documentación asociada, o algo que me gusta a mí también mucho, en el cierre puedo planificar cuáles son las acciones correctivas o planes de acción que están vinculadas a esa no conformidad, y que si yo accedo a ellas me vincula directamente con la opción de la herramienta correspondiente. Y veis que esa bidireccionalidad es común. Aquí esta acción correctiva o plan de acción está vinculada con la no conformidad correspondiente. Esto que me permite que una acción correctiva o plan de acción me esté ayudando a soportar o a mitigar diferentes no conformidades y viceversa, y tenga todo de manera centralizada. También veis aquí algunas opciones como los comunicados que tenemos que hacer a los entes reguladores cuando sucede alguna brecha de seguridad, el ejercicio de derecho, muy interesante, que comentaba Ángel, que es muy importante cuando algún cliente quiere eliminar los datos, modificar datos personales, pues podemos llevar ese registro aquí. O como comentaba, que siempre tenemos muy en cuenta las incidencias de seguridad o brechas de seguridad que puedan existir en nuestra organización, es muy importante que las podamos tener definidas dentro de una herramienta y tener todo centralizado para que esas incidencias se gestionen lo antes posible, y mediante el sistema automático de alertas de Global Suite podamos tener seguimiento de qué persona está gestionando esta incidencia y en qué punto se encuentra. También tenemos las encuestas que permiten que una persona ajena a la herramienta, esto ya también es un poco transversal, permiten que una persona ajena a la herramienta, por ejemplo, un responsable de un conjunto de activos o de un conjunto de tratamiento de datos personales, me responda a una serie de preguntas que yo le haga en base a esta información. Entonces, en base a estas encuestas, las personas van a recibir un correo como este que tengo aquí preparado, ¿vale? Reciben un correo parecido a este con el logo de vuestra organización, el mensaje que vosotros queráis, y al pinchar en ese link, en esa encuesta, como veis, estas personas van a poder responder información acerca de tratamiento de datos personales, de contramedidas, de activos de información, cómo tiene la confidencialidad, disponibilidad de esos activos, y va a poder responder esta información. Pero solo va a responder la información que yo quiera preguntarle. No tenemos, si os fijáis, no tiene menú, no tiene usuario, es solo simplemente la información concreta para apoyarnos en esa centralización de la herramienta y en esa automatización, y sobre todo la trazabilidad está muy presente en estas encuestas. Y ya por último, para cerrar el círculo de las normativas ISO y los sistemas de gestión, al final queremos
que sea un proceso, un ciclo de mejora continua. Entonces, en esta pestaña de scorecard, de cuadro de mando, vamos a poder tener una serie de indicadores y una serie de métricas para cumplir, pues, número de incumplimientos de diferentes proveedores, número de incidencias que estamos llevando a cabo, gestionando correctamente, porcentaje de apruebas que hacemos a los planes, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a poder tener una serie de registros y métricas que nos van a permitir medir cómo de bien o cómo de mal estamos gestionando nuestro sistema de gestión, que estamos llevando nuestro sistema de gestión y si realmente estamos mejorando en el día a día. Y bueno, es un poco rápido esta vista que os he hecho, pero es simplemente para que os quedaseis con ese sensación, con esa pequeña pincelada de que nosotros no hacemos todo lo que os ha contado Ángel, lo hacemos apoyándonos en una herramienta que nos facilita muchísimo el día a día y a las organizaciones le ayuda mucho en el tema de, como digo, centralización, monitorización, trazabilidad y automatización, ¿vale? Hay algunas opciones adicionales que no os he comentado por falta de tiempo, que son, por ejemplo, el gestor documental, informes personalizados con la información de Global Suite o gestión de proyectos, pero estas, si luego alguno estaba más interesado, pues podríamos verlo en una demo concreta con alguno de vosotros. Entonces, bueno, eso es un poco lo que os quería comentar, mi pequeño review de Global Suite y, bueno, un poco más, ¿vale? En cuanto a las conclusiones que nos quedamos de este webinar. No sé si aquí quieres comentar algo, Ángel. Pues Sí, pues principalmente, como conclusiones, habéis visto que estas dos normas son, en este caso la norma ISO 27001, 27701, perdón, tiene total trazabilidad con la 27001 y con la parte de protección de datos, ¿vale? Principalmente, uno de los puntos más importantes es la evaluación y gestión de riesgos, ¿vale? Por lo tanto, es de vital importancia tener un sistema donde podamos tener eso centralizado para no tener un Excel con la parte de seguridad, otro Excel con la parte de protección de datos. No, lo suyo para poder gestionarlo bien y tener que los responsables sepan dónde tiene esa información, es necesario tener esa información debidamente centralizada. Evidentemente, tener este sistema 27701, ¿vale? Que tiene parte de seguridad, parte de protección de datos, pues nos sirve evidentemente como evidencia, ¿vale? De cara al cumplimiento de estas cláusulas de protección de diferentes países, ¿vale? En un único entorno, en este caso que lo tuviésemos en Global Suite. Disponiendo de esta norma, pues evidentemente aumentamos esa confianza que podemos aportar a clientes y a diferentes terceros, diferentes partes interesadas, ¿vale? Porque no solo cubrimos y protegemos nuestra información y todos los soportes de esa información que tenemos en la organización, sino que también tenemos esa rama, ¿vale? De protección de datos y diferentes clausulados desde el punto de vista jurídico y el punto de vista técnico para cubrir esas necesidades que establecen las diferentes leyes. Como evidentemente es innegable, tener una herramienta donde podamos tener la gestión de los derechos, donde podamos tener toda la documentación jurídica que nos vayan aportando los diferentes clientes, nuestro análisis de riesgos, el alcance, la auditoría y los resultados de auditoría que tenemos, etcétera, es necesario para poder gestionarlo adecuadamente, tenerlo centralizado en un sitio, en una herramienta. En este caso, Global Suite nos va a proporcionar esa información y ese gap, ¿vale? Para poder tener esa información y obtener los resultados que queremos, ¿vale? Para gestionar, evidentemente, esto con la debida diligencia. Y por último, bueno, pues esto nos va a poder, de alguna manera, tener esta norma implantada en nuestra organización, nos va a permitir certificar, ¿vale? Esa responsabilidad proactiva en cuanto a la protección de datos, porque ya os comentaba que las leyes, por así decirlo, de protección de datos, por lo menos a nivel europeo, no tienen una certificación como tal. Sí, sí es verdad que se pueden hacer auditorías, entidades públicas, en este caso, para verificar que estás cumpliendo con los requerimientos, pero no te dan, por así decirlo, un sellito que te diga, estás cumpliendo con un orden legal. En este caso, esta norma tiene una serie de pautas reconocidas internacionalmente para que todos vayan con las mismas directrices y nos va a permitir certificar ante terceros y ante clientes que somos responsables y proactivos en cuanto a la protección de datos y de nuestra información. A partir de aquí, si os parece, pasamos al turno de preguntas que lo va a gestionar mi compañero Paco. ¿Vale, Paco? ¿No estás tú con la vale, parte perfecto, sí. de La voy preguntas? leyendo y ya, según si son de un aspecto u otro, pues las vamos contestando entre los dos. Vale, Perfecto. no, tenemos aquí, a ver, que las voy a poner. Vale. Nos pregunta Alberto si ponía, muchas gracias por la presentación muy instructiva, como siempre. Tengo una pregunta respecto a la primera parte, a la que ha presentado Ángel, supongo. ¿La norma 27701 es certificable o es un estándar de buenas prácticas? ¿Qué tendríamos que considerar para lograr, en ese caso, la certificación, si la hubiese? Bueno, en este caso, la 27701 no es una norma como tal certificable por sí sola.
Es decir, en el caso de que no tengamos en nuestra organización implantada la ISO 27001, bueno, pues tenemos que abordar un proceso de implementación de la ISO 27001 junto con la 27701 y pasar al proceso de certificación para poder demostrar este cumplimiento en cuanto a protección de datos en cuanto a nuestros clientes. Evidentemente, os comentaba, es una guía que añade cláusulas y añade requerimientos al clausulado y a los requerimientos que establece la 27001. ¿Vale? Y como os comentaba, en no todos los apartados y en todos los controles añade cosas adicionales. Por lo tanto, es una, por así decirlo, norma complementaria para la cual es necesario tener previamente o implantar de manera conjunta con la ISO 27001. Vale, muchas gracias, Ángel. Nos pregunta, bueno, contestar a Sebastián, que nos pasaba información acerca de la normativa de Uruguay. Como he dicho, cualquier normativa de cualquier país que tengáis que no hayáis visto en el listado se puede tener en la herramienta sin ningún problema. Nos comenta Miguel, dice, ¿cómo veis la integración de lo que habéis comentado con el módulo de gestión de riesgos? Vale, pues no habría ningún problema. Es decir, lo que os hemos comentado, tenemos muchos clientes que tienen seguridad de la información, tienen protección de datos y lo tienen integrado, por ejemplo, con prevención de blanqueo de capitales o lavado de activos, con prevención de delitos, con el NS en España, o sea, con diferentes normativas se puede integrar todo de una manera o de otra como vosotros queráis, ¿vale? No habría ningún problema y de hecho no es que se pueda, sino que es recomendable porque estamos ahorrando muchísimos esfuerzos al tener la misma estructura de elementos dentro del árbol del inventario y podemos reaprovechar toda la información, incluso los controles. Y nos preguntaba también relacionado con eso, si se puede integrar en un mismo análisis la protección de datos y 27001, pues por supuesto, aunque en el ejemplo que yo os he puesto están diferenciados porque pueden tener metodologías diferentes. Si la metodología de evaluación de riesgos y de medición de eficacia de controles es igual, se podría tener integrado sin ningún problema. Bien, nos dice Roberto, dice, ¿qué relación hay de esta herramienta y los módulos en relación a NIST y INS? Muy buena la presentación, gracias. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, pues igual, la verdad es como acabo de comentar. De hecho, tenemos muchos clientes que tienen integrado NS y protección de datos o el módulo de NS con seguridad de información. ¿Por qué? Porque al final se reaprovecha mucha información. Cuando hacemos la evaluación de NS, del Esquema Nacional de Seguridad de aquí en España, pues en términos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, etcétera, de los servicios y de los activos de información, pues esa información se puede luego reaprovechar en los análisis de riesgos de manera conjunta. Y en cuanto a los controles de NIS, pues igual podríamos tener ese listado de controles y vincularlos en los análisis de riesgos. Vale, otra de las preguntas que tenemos es si ofrecemos servicios en Chile. Ángel, no sé si prefieres contestar tú, contesto yo, como quieras. Pues bueno, da igual, contesto yo mismo. O sea, evidentemente tenemos un canal allí en Chile, si evidentemente ofrecemos servicios, tenemos un canal de partner oficiales, ¿vale? A través de los cuales, pues, canalizar cualquier solicitud y evidentemente podemos cubrir cualquier necesidad en cualquier aspecto de requerimiento, cumplimiento legal, tema de protección de datos, seguridad de la información, como estamos comentando, pues a través de este canal de partners podemos cubrir cualquier necesidad en Chile, que sí que tenemos presencia, como en diferentes países de Latinoamérica. Vale, muchas gracias, Ángel. Nos pregunta Alberto, que aunque pone que ya ha salido, pero bueno, contestamos, se queda así respondida, ponía, ¿se podría hacer una migración desde Pilar a Global Suite? Pilar es una herramienta que se utiliza aquí en España, ¿vale? Para la evaluación de riesgos. Realmente se puede hacer una migración desde Pilar o desde cualquier herramienta que tengáis y tengáis luego la información en formato que se podáis extraer en formato Excel o un formato similar. Tenemos un equipo que permite hacer esa migración desde la herramienta que tengáis a una nueva herramienta, ¿vale? Ese es algún miedo que tienen algunas de las organizaciones que no saben bien que si pueden integrar, o sea, si pueden partir de su modelo de riesgos actual al paso a una herramienta y no habría ningún problema, ¿vale? O sea, sería cuestión de estudiarlo y ver qué esfuerzo supondría pasar a esa herramienta que, como digo, nuestro equipo os dejaría configurada o lo más parecido posible a como trabajáis ahora para que el cambio a una solución tecnológica fuese la menor posible. Vale, nos pregunta también
Otro Alberto nos dice, en mi organización existen 2 personas diferentes responsables de seguridad y privacidad, concretamente el CISO y un responsable de protección de datos, un DPO. Tengo dudas de cómo conseguir la integración y que cada uno se encargue de su parte sin que quede la parte común sin gestionar. ¿Cuál es vuestra recomendación? Bien, aquí no hay una receta, o sea, no hay, si tenéis, que pasa en muchas organizaciones que hay como áreas que trabajan conjuntamente, pero cada una tiene su parcela, aquí no hay ninguna receta común, sino que aquí sería estudiar el caso concreto, porque hay organizaciones que se pueden trabajar de forma muy coordinada y trabajar todos en el mismo ambiente o en el mismo entorno, de manera integrada, facilitando esa comunicación, mientras que otros, si realmente lo tienen separado, pues podrían trabajar cada uno en su ambiente y mediante el modelado de encuestas o mediante el perfilado de usuarios, que no lo hemos comentado, con acceso solo a información concreta en alguna de las opciones, pues podríamos tener la solución a ese problema que comentáis. Vale, y poco más. Ya la última que nos pregunta aquí Luis, si tenemos un repositorio o checklist donde se pueda ver el estado de cumplimiento de los requisitos de una norma. Sí, justo lo que he comentado yo del análisis de brecha que podemos hacer, eso como os he comentado puede ser de cualquier normativa, tanto en normativa española, normativa en Latinoamérica, en Europa, en donde queráis. Podéis tener la normativa tanto interna como externa y podemos utilizar esa opción para ver el estado de cumplimiento. Vale, así que, bueno, eso sería todo. Si alguno tiene alguna pregunta más, pues nos podéis escribir al correo que veis en pantalla y la resolvemos sin ningún problema. ¿Vale? Así que nada, ha sido un placer. Esperamos que os haya servido y os mandaremos el vídeo próximamente. Muchas gracias y que paséis buena tarde o buen día en Latinoamérica. Un saludo.